Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Latino Militar. Hoy vamos a hablar de varios hechos que envolvieron a la noticia de la actualidad venezolana, que ha dado bastante de qué hablar, que ha hecho revuelo en las redes sociales y en todos los rincones del mundo, que aumentan asimismo la tensión que tienen los Estados Unidos con Irán, que tienen un conflicto hace más de 40 años. Y a su vez recrudece toda la trama venezolana, alimentándola de más polémica y, como no, de muchísima tensión geopolítica. La aviación militar bolivariana de Venezuela despegó la mañana de este lunes 3 de mayo caza Sukhoi 30 Mk2, los Flanker que conocemos de toda la vida venezolanos, y dos Lockheed Martin F-16 Lightning Falcon al mar Caribe para recibir al tanquero iraní Forest a su llegada a la zona económica exclusiva de Venezuela. También fueron escoltados por algunos barcos de la Armada venezolana. A muchas personas se les hizo extremadamente raro que Venezuela tuviera dos Lockheed Martin F-16 Falcon. Bueno, para la audiencia casual que de pronto no está informada de todas estas cuestiones, los F-16 venezolanos llevan más de 35 años en el servicio de la aviación militar venezolana, es decir que por mucho tiempo fueron la punta de lanza del poder aéreo venezolano. Se compraron alrededor de 18 F-16 y 6 F-16B. Esta compra se formalizó en mayo de 1982 directamente con el fabricante de General Dynamics, luego de que el gobierno de los Estados Unidos aprobara la venta, y bueno, esto descartando el hecho que era la primera vez que accedía a suministrar un avión de combate de última generación a un país latinoamericano. En estas fechas, para entrar en contexto, estaba vigente una prohibición que impedía la transferencia de sistemas de armas y tecnología militar estadounidense, avanzados por supuesto, o sea, lo demás sí se podía vender a naciones de América Latina, pero estaba en pleno desarrollo de la Guerra Fría y Venezuela, que se sentía amenazada, expuso ante Washington razones geopolíticas que le fueron aceptadas, es decir, por estas razones Venezuela tiene estos F-16. Retomando la noticia, el tanquero se dirigió, al puerto de la refinería de Palito, ubicada en el municipio de Puerto Cabello, en las costas del estado Carabobo. También se ha confirmado que el patrullero oceánico ARBB Yecuana de la Armada Bolivariana de Venezuela se encontró con el tanquero en aguas internacionales y en estos momentos adelanta la misión de escoltarlos. Poniéndonos en contexto de esta cruzada de barcos entre Irán y Venezuela, este es el segundo tanquero iraní en llegar a aguas venezolanas con el propósito, entre comillas, de recibir gasolina. El arribo de estas embarcaciones iraníes a Venezuela tiene el propósito de suministrar gasolina al país bolivariano, que sufre una crisis por la falta del preciado combustible, hecho bastante insólito de menos, ya que imagínense, Venezuela yo creo que es uno de los países con las mayores reservas reales de petróleo. Pongan a los socialistas a administrar el desierto de Sahara y en 4 años va a haber escasez de arena. Básicamente una metáfora de lo que en este momento está pasando en Venezuela. En el día de ayer también se habría realizado otro desembarco, ya que el tanquero Fortune, el primero de los 5 buques iraníes que traen a Venezuela supuestamente gasolina y derivados para producir combustible, atracó en ese mismo, según informó el ministro de Petróleos Tarek El Aissami, el cual se pavoneaba mencionando: qué gran fortuna contar con Irán en estos momentos, qué gran fortuna para Venezuela ser respetados en el contexto internacional. Sinceramente no sé si el contexto internacional se remita a Irán y el círculo comunista del mundo. Como menos es bastante curioso todo el despliegue aéreo, todo el despliegue marítimo que hicieron para escoltar estos barcos. Es bastante sospechoso pensar que Estados Unidos va a hundir un barco lleno de químicos peligrosos, de gasolina y de excipientes para la fabricación de combustibles. Es bastante curioso, o sea, es un delito prácticamente, le traería una arremetida mediática muy negativa a Estados
Estados Unidos, pero ellos aún así deciden escoltarlo, lo que lleva a pensar que son otras cosas las que podrían estar transportando en estos barcos. Otros hechos que refuerzan esta tesis es que hace varios meses ya se habían realizado transacciones en oro desde Venezuela hacia Irán. Nunca se tuvo la certeza de qué era lo que se estaba transando en estos momentos, y bueno, ahora vemos un gran despliegue de barcos. Posiblemente también haya combustible, ya que las mismas defensas de Venezuela dependen de ello. Todo el transporte, distribución de recursos de la misma Guardia Venezolana, la FAES, de todos los entes de defensa del régimen también dependen del combustible. Una gran ironía, Venezuela importando hidrocarburos. Pero bueno, la otra cosa que se menciona, o bueno, que el régimen menciona, es que estarían llegando gasolina, llegarían aditivos, también incluso repuestos e implementos que permitirían levantar la capacidad de refinación y la producción petrolera. Ojo, porque según ellos ahora sí van a poder reactivar la producción petrolera, ahora con coronavirus, con restricciones, cuarentenas y todos, ahora sí, y no antes, que tenían todo para poder hacerlo. Tenían más plata, tenían más recursos, tenían muchos otros medios de conseguir esta reactivación. Bueno, cuando ya la tenían andando y no tenían necesidad de ahora reactivarla, ¿no? Cabe pensar de que algo con tantísimo rédito que tuvo en su momento Chávez y también Maduro se haya caído y bueno, se tenga que reactivar para empezar de ahí. ¿Por qué se cayó? Y no le van a echar la culpa a los Estados Unidos, ya cuando ellos se endeudaron con los rusos, los chinos y bueno, la depreciación de la moneda tan tremenda que ha tenido Venezuela, la hiper mega inflación que ha tenido, que bueno, todo eso influye también a que no exista una moneda con que pagarle a los trabajadores, a no ser de que ellos vayan a decidir a pagarle directamente en dólares, euros, no sé, cualquier otro tipo de transacción para poder contratar gente, porque con el bolívar es básicamente imposible. Entre otras muchas contradicciones, Tarek El Aissami menciona que Venezuela debe tener derecho a la libertad de comercio. Ojo, ¿no? Porque es una contradicción, o sea, ellos expropiaban empresas privadas internas, eran los primeros en pregonar ser globofóbicos, es decir, que todo tenga que ser 100% venezolano, y con ese verso nacionalizaron muchas empresas externas de otros países por los cuales recibieron muchas sanciones. Esas expropiaciones condenaron también, porque una cosa es robarle a la gente de adentro de Venezuela y otra cosa es robarle a tu vecino, ¿sí? Esto ahí ya es donde incurren bastantes de las cosas que le han sucedido a Venezuela en cuestión de regulaciones, digámoslo así, en prohibiciones de comercio de algunos países con Venezuela. No es porque, no sé, le caiga mal a alguien, es básicamente por los delitos que se han cometido a la propiedad privada en este país. Y ahora que esta persona salga a decir que Venezuela tiene derecho a la libertad de comercio, que este es un hecho que demuestra la solidaridad de los pueblos y que Irán es muy valiente al hacerlo, es bastante contradictorio, ya que la solidaridad no la tuvo con estas empresas. La libertad de comercio jamás la ha tenido, nunca le permitió a los exportadores poder tener ganancias de sus actividades económicas y le quitaban todo el fruto de su trabajo, y hoy básicamente tienen esclavizada a una población a costa de limosnas, de migajas por las cuales pueden esclavizar a estas personas, ya que de ello depende su supervivencia. Pero todo esto que está pasando con Irán tiene otras repercusiones, ya que no sé si sepan, pero incluso se está hablando y comparando con lo que pasó entre Cuba y Estados Unidos durante la Guerra Fría, cuando estaba en el gobierno de Kennedy y hubo el problema de la tensión de los misiles, porque incluso se ha dicho que han querido implementar el sistema de defensa misilístico nuclear de Irán dentro de Venezuela para blindarse de alguna intervención militar y siempre tener la opción de amenazar y disparar, ya que bueno, la cercanía no se pudo en Cuba, pero estarían estudiando la posibilidad de eso, ya que bueno, es algo bastante peligroso, pero la desesperación es un factor bastante explosivo, bastante caótico, que puede desencadenar en muchas cosas, e incluso se habla que la llevada de misiles a Venezuela ha sido una de estas opciones. Obviamente no cabe duda que en este momento se estén transportando armas, recursos bélicos para armar aún mejor a las milicias, para seguir, bueno,
esto proveyendo de material bélico a la FAES y bueno, a la Guardia también, para poder así defender a Maduro. También se ha hablado de fortalecer a todo lo que vienen siendo los círculos bolivarianos y colectivos chavistas afines al régimen. Y también obviamente las declaraciones, ya que Irán habría advertido de consecuencias si los Estados Unidos, su principal enemigo desde hace más de 40 años, esto impida la llegada de estos buques a Venezuela. Y bueno amigos, yo les pido a que sean vigilantes, estén atentos, porque obviamente se está saqueando el país. Todas estas transacciones con estos países comunistoides no son gratis, se están transando con los recursos de oro, otros recursos importantes como el coltrán y otra serie de, bueno, uranio incluso para Irán, que son bastante peligrosas. Todas estas transacciones empobrecen y entran a Maduro en un juego que no sabe jugar y obviamente no tiene las aptitudes, los talentos, ni siquiera psicológicos, inclusive hasta psiquiátricos. Esta persona creo que está totalmente loca. Y si es cierto todo esto que se está hablando de que se quiera recrear la crisis de los misiles de la Unión Soviética en Cuba, ahora en Venezuela, en Irán, pues es bastante peligroso, ya que en estos momentos los gobiernos están ocupados luchando contra el coronavirus y estas personas están ocupándose de actividades altamente peligrosas y beligerantes en la región, que obviamente a nosotros los colombianos nos afecta de forma directa. El día de hoy se mostró incluso también que Venezuela es el refugio de Santrich. O sea, hay muchas cosas que influyen a nivel global y a nivel obviamente regional y tienen demasiado impacto, ya que han habido acusaciones, han habido un montón de cosas y nada de esto, o sea, de toda esta actividad beligerante no puede salir absolutamente nada bueno para ninguno de los dos pueblos. Maduro tiene que dejar de jugar con fuego. Si se hacen realidad estas sospechas, esto puede desencadenar absolutamente en cualquier cosa. Y les digo una cosa, el tiempo es de Dios y aquí no se sabe lo que pueda llegar a pasar. Sinceramente, estas cosas ustedes siempre han sabido mi postura sobre todo esto, pero en realidad creo que está rebosando la copa, está entrando en terrenos que no debe transitar este señor, que son bastante peligrosos, el terrorismo internacional. Y si es cierto que están transportando ojivas nucleares en estos barcos y por eso toda la parafernalia militar, ya que no tiene sentido, amigos, les repito, Estados Unidos no va a hundir un barco con petróleo, con combustibles, con excipientes altamente tóxicos y bueno, ya si lo decide hacer, eso le traería una atención mediática negativa tremenda. Pero bueno amigos, yo creo que hasta aquí voy a dejar la noticia. Creo que iremos profundizando ya que esto tiene mucho potencial al desastre y quiero seguirlo de cerca amigos para mantenerlos informados. Así que no siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao chao.